Bienvenidos si os incorporáis ahora a la sintonía de Radio Menorca, a nuestro espacio donde hablamos de salud, de soluciones, del equipo médico de Juventud de Menorca, y hoy vamos a compartir unos minutos con el doctor cirujano Alessandro Tione. Buenos días. Buenos días, Luis. La cirugía estética muchas veces tenemos la idea que es un complemento, algo que está un poco para mejorar nuestro aspecto, pero ciertamente está para mucho más, porque estamos hablando de salud en un concepto mucho más amplio. Así, personas que necesitan un cambio, porque lo necesitan para sentirse bien o mejor, pueden tenerlo de la mano de la ayuda del cuadro médico, por ejemplo, de Juventud de Menorca. Y estamos hablando hoy, o queremos hablar hoy, en un caso particular de una mujer que tiene unos pechos que le resultan tan grandes que le pueden resultar un problema para su salud o para sentirse bien o mejor con ella misma. Una reducción de pechos es algo que se hace con cierta asiduidad, es habitual y ciertamente es una operación que ayuda mucho a las pacientes. Ayuda muchísimo, Luis. Cuando el pecho es demasiado grande, demasiado pesado, todo el cuerpo de la mujer sufre realmente. Muchas mujeres conviven a diario con dolor de espalda, de cuello sobre todo, o las marcas profundas que deja el sujetador, irritaciones en la piel, por debajo del surco, y claro, todo esto, por ejemplo, dificulta muchísimo el hacer ejercicio. Una reducción de mamas ayuda muchísimo a estas mujeres, que sean jóvenes o que sean más mayores, porque es un peso también emocional, una incomodidad, una mirada indeseada, sentir que tu cuerpo no acompaña a la edad. Entonces, la reducción de mama es una cirugía muy fácil técnicamente que puede dar resultados inmediatos y beneficios a largo plazo. Es verdad que hay que tener en cuenta que a veces lo que ocurre también es que el pecho pueda cambiar con el crecimiento de una persona a lo largo de su vida o puede variar incluso vinculado al estado físico, alguien que gana peso o que pierde peso. En un caso como en otro, siempre entiendo que cada paciente se evalúa de manera de conocer su circunstancia y saber un poco también su necesidad, porque desde el momento en el que hablamos de que bajar un poco el volumen puede ayudar a estos aspectos que comentabas, se tiene que también poder no eliminarlo ni dejar una cosa descompensada con el resto del cuerpo. Quiero decir que todo se tiene en consideración en esa evaluación, ¿no? Por supuesto, como siempre has subrayado una cosa muy importante, porque aumentando el peso, claramente engordando, aumenta también el volumen de la mama, sobre todo cuando se envejece y la mama ya no es tan glandular y tiene más tejido adiposo que glándula. Entonces, claramente la mama puede hacerse más grande y el cirujano puede reducirla, pero siempre y cuando se alcanza un peso correcto. Es decir, si yo veo una paciente en consulta que tiene un pecho muy grande, pero también está obesa o sobrepeso, lo primero es adelgazar. Y luego ya gestionar el tamaño de la mama, que como decías tú, probablemente se reducirá un poquito, se caerá más, será más caído, más tóxico, y en ese momento es cuando podemos intervenir. Se puede intervenir también cuando la paciente es obesa, pero creo que es incorrecto, porque el sobrepeso no ayuda tampoco el postoperatorio, aumenta los riesgos durante la cirugía. Entonces, es mejor reducir de peso y luego gestionar el problema de la mama. Cuando hablamos de una reducción de mama, estamos hablando de que hay un perfil determinado, sucede más a una edad que a otra, o quizás lo preguntaría también de otra manera, ¿no? A veces ocurre que se le da mucha importancia a un aspecto de reducción de mama en pacientes que son muy jóvenes y a las que quizás no se le recomienda hacerlo por la edad. Normalmente se puede operar una chica cuando el pecho ha terminado de desarrollarse, ¿vale? Y cuando tiene un malestar real y sostenido. También cuando una chica es joven, a lo mejor quiere hacer deporte, un peso grande le puede impedir de hacer un deporte correctamente, le molesta, ¿no?, tener un sujetador. Entonces, realmente, cuando se ha acabado el desarrollo, podemos intervenir y reducir el tamaño de la mama. Pero cada caso hay que estudiarlo con calma y con sensibilidad, porque muchas veces tampoco la paciente quiere un pecho demasiado pequeño. Entonces,
hay que acertar, entender bien lo que quiere la paciente, cuáles son las molestias que te está comunicando o que te está intentando comunicar, y una vez que hemos entendido eso, proponer la solución. Porque a veces, a lo mejor, no es reducir la mama, es simplemente subirla, porque se hacen muchos pliegues debajo del surco, y la mama la quiere, de todas formas, un poquito más grande. Entonces, hay que escucharlo primero, el primer paso es en consulta, entender bien cuáles son las molestias, cómo podemos solucionarlas y cuáles son también los deseos de la paciente que tenemos enfrente. No sé si mi pregunta a continuación es un poco estúpida, pero tengo curiosidad en preguntar. ¿Este tipo de operaciones duelen? Me imagino que hay muchos pacientes que también lo preguntan, ¿no? No es estúpida para nada, de hecho es una de las preguntas que hacen siempre. Esta cirugía no suele doler en el postoperatorio, es una cirugía de superficie, no entramos en ninguna cavidad, es una cirugía que se ocupa de grasa y de glándula y de piel, entonces no suele doler. Es una cirugía que se realiza con anestesia general. Yo personalmente no suelo poner drenajes, la paciente sale del quirófano con su sujetador ya nuevo puesto, como si fuera el vendaje, ya tiene el sujetador, y el día siguiente, si va todo bien, la paciente se va a su casa ya notando muchísimo alivio respecto a todas las molestias que tenía antes de la cirugía y sobre todo mejorando la postura. Esto de la postura van a tratar un poco más, porque siempre tienen la tendencia a estar, ¿no?, un poco doblada hacia adelante, pero claramente notando que tienen menos peso, van a mejorar la postura y a recuperar la libertad en el día a día. La frase siempre que me dicen es, ojalá lo hubiera hecho antes. Eso es bastante típico en las pacientes que opero por una reducción de mama. Justo porque estamos en Menorca, una paciente que acabo de operar en Menorca hace poco, y ahora que empieza un poquito el buen tiempo, me dijo, finalmente puedo correr por la playa sin tener que sujetarme el pecho con los brazos, ¿no? Entonces, esto ya te dice mucho de lo que ha ganado después de este tipo de cirugía, que claro, se reduce el tamaño del pecho, es verdad, a cambio de cicatrices, pero el beneficio es enorme. Hay una cuestión que también me interesa preguntar y es en relación a que, bueno, la mama, el pecho, es un elemento que es también muy importante en un ciclo vital y es cuando la mujer quiere ser madre. ¿Eso afecta o vincula el que se haga de una manera o de otra precisamente para respetar, digamos, la función propiamente de la alimentación al bebé? Correcto, otra demanda muy correcta me da la posibilidad de dar dos explicaciones. Primero, antes de darte la contestación, antes de hacer esta cirugía es muy importante estudiar el pecho, hacer una mamografía, hacer una ecografía o las dos cosas, eso depende también de la edad de la paciente, para comprobar que el pecho esté normal, que no tenga ninguna lesión, que entonces podemos operar el pecho de la paciente. Segundo, lo que estabas preguntando. Este tipo de cirugía va a cambiar la anatomía de la mama. Entonces, lo más probable es que no se pueda ya amamantar. Esto, sobre todo, vale para las chicas jóvenes que tienen ya en joven edad un pecho muy grande que se lo quieren reducir. Claramente, esto puede afectar amamantar. Cuando son pacientes ya mayores, pues eso claramente no es ningún tipo de problema y no lo suelen preguntar. Pero en el caso de chicas jóvenes, si se realiza este tipo de cirugía, sí tienen que saber que el amamantar va a estar complicado y probablemente no lo pueden hacer. Bueno, pues estamos hablando de reducción de mamas. A veces el pecho está bien dimensionado, pero por la circunstancia que sea, no. En ese caso y en ese sentido, la persona puede estar sufriendo en más de un sentido, sufriendo a nivel físico, sufriendo a nivel psíquico, porque no se siente bien, no se siente a gusto. Todo eso se puede corregir, todo eso tiene solución. Y muchas veces, y vuelvo otra vez a la frase que comentabas, ojalá lo hubiera hecho antes, ¿no? Es lo que muchas mujeres dicen en torno a lo que es este tipo de operaciones. Simplemente hay que dar el paso. Y a veces el primer paso no es nada más que el de informarse y el de conversar, ¿no? Esas primeras conversaciones con las pacientes son importantísimas. Sí, la decisión claramente luego es personal y meditada por parte de la paciente, pero tiene que tener toda la información útil para hacer este paso. El objetivo mío y del equipo es sencillo. Cada mujer se tiene que sentir cómoda con su cuerpo, estar sin dolor, sin molestias. Entonces, durante la primera visita, el objetivo es justo eso, valorar el caso, escuchar las necesidades, escuchar cuáles son las molestias y orientarla con absoluta claridad si hacer o no la cirugía. Una visita informativa bien planteada
yo creo que es el primer paso hacia la decisión final, que casi siempre es al final operarse, pero tienen que tener toda la información de forma correcta. Al final siempre es el que vamos a mejorar. Estamos hablando de estética, pero no solamente de estética, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de salud. Hoy lo hemos compartido y comentado con el doctor cirujano Alessandro Tione. Gracias por habernos acompañado también hoy. Como siempre, un placer y hasta pronto. Igualmente, Luis, un gran placer hablar con vosotros y a la próxima.